Hola, cordial saludo. Mi nombre es Diego Chamorro Viveros. Soy su docente del curso de Pastos y Forrajes. Y en esta oportunidad, en esta OBI, quiero que ustedes aprendan a manejar una herramienta de selección interactiva de especies forrajeras. Es muy útil para poder definir qué gramínea, qué leguminosa, qué arbusto, qué árbol vamos a sembrar en las fincas que seleccionen, en las fincas que a ustedes les toquen la asistencia técnica o en las propias fincas que ustedes tienen en su familia. Es un software gratuito. En la presentación del curso, al final del curso, de la presentación, ustedes tuvieron acceso al link del software y hoy vamos a trabajarlo para que al final podamos tener la oportunidad de seleccionar la especie que vamos a sembrar en los potreros asociados ojalá con árboles con mayor calidad y con información de la oferta ambiental, de la oferta de suelos y del valor nutricional de las especies que vamos a sembrar. Una vez entren al link del programa, van a encontrar el componente y los requerimientos que él requiere. Inicialmente deben tener Java actualizado para poderlo correr y como les dije es un software libre. Si lo quieren bajar en el computador también se puede tenerlo en su computador para en algunas zonas que no tengan conexión, pero directamente online lo pueden trabajar y lo vamos a aprender a hacer así para no saturar el computador. Entonces fundamentalmente lo que necesitamos es darle la aprobación al software a través del Java. Les van a preguntar si confían en el programa de la Universidad de Queensland. Usted le dicen que sí y ya inicia el programa a trabajar. Entonces, inicialmente se observan los requerimientos que tiene el software para trabajarlo y para que pueda correr en sus computadores. Entonces, si quieren, entren de una vez al www.tropicalforrajes.info para que sigan este video. Entonces, para dar inicio, el software empieza, le dan el set de tools, la selección de herramientas y le despliega esta ventanita que está a mano derecha, donde está pidiendo la información del sitio que van a seleccionar la especie. O sea, lo que hemos llamado las entradas del programa. ¿Cuáles son las entradas del programa? La latitud por altitud. Normalmente le piden la altitud, la precipitación anual, la textura de los suelos, la fertilidad de los suelos, el pH del suelo, el drenaje del suelo, el nivel de salinidad del suelo y el nivel y disponibilidad tanto del aluminio como del manganeso. Entonces, para poder sacar provecho a este software necesitamos precipitación, altura, la textura del suelo, la fertilidad si es baja, media o alta, el pH fundamental, si el suelo es de buen drenaje o no, y si el suelo tiene salinidad. Dentro de los elementos más limitantes en la producción de forrajes está el aluminio y el manganeso. Normalmente los suelos ácidos tienen aluminio, normalmente, pero hay algunos suelos ácidos que afortunadamente no tienen aluminio. Si hay aluminio hay un problema muy serio para muchísimas especies. Van a darse cuenta que cuando tienen aluminio de las 180 especies te van a quedar por lo menos 15 o 20. Las demás no pueden sobrevivir bajo esas condiciones de aluminio, de saturaciones del 60%, del 65%, que son condiciones de los llanos orientales, de la Amazonía, en el Caquetá, en el Putumayo, y en algunos suelos de los valles interandinos y en algunos suelos del Caribe. En todo el país tenemos suelos ácidos con aluminio, pero fundamentalmente en la Orinoquía colombiana, los llanos orientales. Como ven, esta es la primera ventana que se les despliega y vamos a trabajar la altitud entre el 0 y 1000 metros, de 1000 a 2000, de 2000 a 2500, más de 2500 en la zona tropical y en la zona subtropical para los que vayan a trabajar en algún país que tenga el subtrópico, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, parte de México. Entonces también se ubican en el sitio por altura
y le colocan el chulito en el cuadro que ahí aparece. La precipitación hay que digitarla, cuántos milímetros anuales caen de agua en esa zona. Entonces hay que buscar la información en una estación meteorológica, en los reportes del IDEAM, de la estación más cercana, y poder avanzar en este proceso. Posteriormente está la textura del suelo. Entonces aquí el sistema lo clasifican como unos suelos arenosos, unos suelos medios que son limosos o unos suelos pesados que son arcillosos. Entonces hay que ubicar el suelo en esos tres. Si son franco arenosos, si son francos o son franco arcillosos, si son pesados, medianos o livianos. Medianos o livianos. Entonces ahí lo podemos ubicar. A medida que ubicamos la información, empieza el sistema a trabajar. Y a medida que usted le mete la información de las 180 especies que están, empieza a filtrarlas y le dice que trabaje con 150, luego con 120. Entonces a medida que le damos información, le colocamos las entradas al sistema, él empieza a ser mucho más específico en la selección de la especie y le va filtrando. En cuanto a la fertilidad del suelo, el sistema le permite clasificarla en tres: es baja, es media o es alta, y le colocan de acuerdo a la fertilidad que se haya definido en el lote que ustedes vayan a sembrar. Como sabemos, el pH es muy importante para la selección de las especies y el software es mucho más claro en esto. Entonces te define el pH desde más de 7.5, que son alcalinos, los suelos neutros, los suelos ácidos entre 5 y 6.5 y los suelos extremadamente ácidos o fuertemente ácidos, que son 5, ¿no? Entonces ese pH es importante tenerlo porque ya le está pidiendo un valor, no le está pidiendo algo subjetivo o cualitativo, sino cuantitativo, te está pidiendo una cuantificación. Si no lo tienen el pH, es muy fácil hacerlo con las cintas de medición de pH, haciendo una solución del suelo, y la cinta por el color que cambia le puede definir este tipo de variable que son definitivo para los forrajes. ¿Okay? Luego le pregunta qué tan bueno es el drenaje, ¿no? Si es bueno, si es moderado o es muy malo. Entonces, ¿qué tanto se drena fácil? Porque a la hora ya no tenemos encharcamiento, o es moderadamente el drenaje porque ocasionalmente se encharca, se humedece y se encharca, o es muy pobremente drenado y frecuentemente se encharca. Entonces, si están obviamente en un solo plano con suelos arcillosos, obviamente va a estar entre moderadamente drenado o mal drenado, y cuando están en suelos arenosos, obviamente están en suelos bien drenados. Y en nuestros suelos de ladera, pues normalmente son muy bien drenados por la gravedad. Luego el nivel de salinidad. Nuestros suelos son normalmente bajos en sales, pero hay algunos sitios como el Caribe, la Guajira fundamentalmente, que son muy ricos en sales. Algunos suelos contaminados por los ríos, como el río Bogotá, muchas áreas de Mosquera, en Cundinamarca, en Bogotá, en esa sabana cundiboyacense que riegan con el río Bogotá, cada vez es más salino, hasta llegar incluso a salino sódico, que ya es muy grave. Pero fundamentalmente nuestros suelos afortunadamente no tienen ese problema, entonces pueden ubicarlo como bajo, medio o alto, dependiendo de dónde estén. Y algo definitivo, muy importante para ser expedito, tener claridad en cuanto a la recomendación de la especie, que es lo que queremos. O sea, no decir, ¿qué especie puedo sembrar en este lote, en esta finca? No, la especie que tenga el vecino, la especie que mejor se dé, no. ¿Qué información tiene para yo recomendarle algo que fundamentalmente responda a esa oferta ambiental y esa oferta del suelo? Y uno de los más importantes, como hablábamos, es el aluminio y el manganeso. ¿Tienen aluminio? ¿Es bajo en aluminio? ¿Es medio en aluminio o en alto en aluminio? Entonces, a medida que van a ir llenando esa información, el sistema les va a ir filtrando las especies. Obviamente lo ideal es no tener aluminio,
para que puedan sembrar cualquier especie y el software les va a definir una mayor cantidad de especies cuando no haya luz. Aquí viene la primera pregunta importante en cuanto a la especie, a las variables botánicas y fisiológicas, y es ¿qué vas a sembrar? ¿Una gramínea o una leguminosa o otra? Entonces hay que tener claro, para el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para gramíneas inicialmente y luego lo hacen ustedes para leguminosa o otras. Pero fundamentalmente la especie que se siembra es gramínea y lo que normalmente comen las vacas en mayor cantidad son gramíneas. Entonces el interés va a ser la gramínea. ¿Cómo aumentamos la producción? Con arbustos, con árboles, es diferente, pero fundamentalmente la estructura de la pradera se basa en un componente fundamentalmente compuesto por gramíneas, ya sea una o varias en el mismo lote. Entonces, ahí pueden definir que van a sembrar gramínea, leguminosa otra, que si el ciclo de vida es anual o es perenne, normalmente debemos los zootecnistas y todos trabajar con especies perennes. Las especies anuales, en muy pocos casos, por ejemplo, para hacer ensilaje o heno, o cuando tienes una finca como en la zona de Bogotá, que es altamente eficiente y puedes sembrar un ryegrass, donde este ciclo anual, esas especies normalmente son Lolium, pueden durar 2 o 3 años, fundamentalmente bajo un corte o bajo un pastoreo muy estricto. Pero se recomienda siempre que tengamos una especie perenne. Aquí el software nos está preguntando si la estación seca es por encima o por debajo de los 6 meses. Entonces tienen que indagar en su zona si hay una estación muy seca por encima de 6 meses o una estación normal por debajo de 6 meses. Si llueve, el lote que van a sembrar se inunda una semana, un mes o más de un mes y pueden ubicarlo, entonces ya se selecciona la especie. Y qué crecimiento, si en el caso de que escojan por ejemplo una leguminosa, si lo van a trabajar como árbol, como arbusto, como un subarbusto o como una especie herbácea. Entonces ahí te están dando como la forma del crecimiento de la especie que va. En este pantallazo mostramos la siguiente información que el software requiere. El hábito de crecimiento. Entonces está definiendo 5 hábitos de crecimiento: erecto o semierecto, postrado, procumbente, este es que se enrosca, que avanza, estolonífero y rizomatoso. Entonces definir qué especie quiere. Por ejemplo, si el suelo es plano, cualquiera de esas especies puede funcionar. Pero si el suelo es pendiente, la especie erecta o semierecta no es la más correcta porque va a dejar suelo descubierto, ¿no es cierto? Desde la parte de la pendiente pueden seleccionarla. Si yo tengo un suelo pendiente, obviamente voy a buscar que el suelo se agarre y que la gramínea utilice sus herramientas botánicas y fisiológicas para que el suelo se agarre, y para eso utilizaría especies estoloníferas o rizomatosas. Bueno, ¿qué tanta sombra requieren? La siguiente pregunta, entonces, si una sombra moderada de 30 a 50% de sombra o una sombra densa de más del 50% de sombra. Aquí ya es una pregunta muy técnica en cuanto a, ¿conoces los requerimientos de sombra de tu especie? ¿Sabes lo vas a sembrar asociado con silvopastoreo y los árboles te van a dar entre un 30 y un 50% o más del 50% de sombra? Entonces es muy importante aquí ya para trabajo con especies asociadas con árboles que nos permita definir cuál es la especie que más aguanta sombra o la que menos aguanta de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Normalmente lo que buscamos son especies que aguanten entre 30 y 50% de sombra, que el 50% de la luz quede en el árbol y el otro 50% pase a nivel de la pradera para que haya un crecimiento y una fotosíntesis normal. La siguiente pregunta, que está resaltada en azul, está hablando sobre la resistencia a las heladas, si es alta o es baja, pesada.
Entonces, en todas las zonas no tenemos heladas afortunadamente, pero preguntan esa información. Aquí mostramos ya un ejemplo de selección de especies, donde le decimos al software que vamos a trabajar con especies con praderas de larga duración, más de 4 años, y que la finca está ubicada, o el lote está ubicado entre 0 y 1000 metros. Como ven, arriba en el marco naranja ya no son 180, sino 122 especies que se trabajarían para esa finca. ¿Qué otros usos tiene el software y que puedes trabajar para seleccionar las especies? Después de estas praderas de larga duración, otras praderas de corta duración, arbustos o especies para corte y acarreo, para llevar a los comederos, cortarlos y llevarlos, especies para conservación, para conservarlos en época de sequía, como heno, enolaje, ensilaje y harina de hojas fundamentalmente. Para que el forraje esté en pie, o sea, a veces se deja secar el forraje en pie, se habla de un heno vivo. Yo no creo mucho en eso, pero algunos países lo trabajan. El otro es intercropping, trabajar asociado con otras especies, que es muy bueno. No solamente la gramínea sola, sino asociarla con otras especies. Abonos verdes, que le permite mejorar la fertilidad del suelo. Las especies para cortarlas y cubrir el suelo, para hacer un mulch. Los sistemas silvopastoriles hacen parte de la agroforestería, entonces como uso, la agroforestería es fundamental para el sistema. Rehabilitación de suelos degradados o pobres. El Hair Rose es el de cuando las especies se siembran como setos, ¿sí? Donde el limoncillo se trabaja mucho ese seto. Living Fees es las cercas vivas para división de potreros y las cercas perimetrales que se llaman. Pasturas con riego, arbustos para ramoneo, y estas quitland son pasturas que se inundan, ¿no? O sea, suelos como los inundables, las sabanas inundadas de los llanos, o algunos humedales que no se deberían tocar, pero pues que en algunos momentos se tocan. Todas las especies dependemos del agua. Exclusivamente los forrajes dependen del agua para poder capturar los nutrientes a través de compuestos solubles y traslocarlos en el xilema, y luego a través del floema llevarlos a todas las partes de la planta. El principal nutriente de los rumiantes y nuestro es el agua, y el problema más serio que tienen los ganaderos es el agua. Por lo tanto, la precipitación es definitiva para poder hacer planificación y qué especie aguante, tolere, soporte más sequías o inundaciones. Entonces, este dato de precipitación es fundamental que lo encuentren, lo puedan digitar y poder tener cuántos milímetros caen al año y poder programar, sobre todo en qué época del año caen esos milímetros. En este caso, 1254 milímetros, que caen fundamentalmente en el segundo semestre, entre septiembre y octubre, y el primer semestre entre marzo y abril. Los viejos decían abril, lluvias 1000, normalmente llueve. Con el cambio climático ha cambiado mucho esto, pero si uno estudia las secuencias de hace 15 años, podemos encontrar en muchas zonas del país la precipitación bimodal, 2 épocas marcadas en los 2 semestres, y en los llanos orientales y algunas zonas de la Amazonía, unimodal, donde se muestra una curva como la campana Gauss, donde hay una sola época de sequía. Si continuamos con el ejercicio y le colocamos fertilidad media, pH entre 5 y 6,5, suelos que se drenan fácilmente, el nivel de salinidad bajo, el nivel de aluminio y manganeso bajo, la familia que vamos a seleccionar una gramínea, y que sea de ciclo de vida perenne. Miren lo que pasa con la selección.
De las 122 especies que teníamos inicialmente teníamos 180, luego 122 y ahora con esta información ya solamente tenemos 27 especies que se ajustan a las condiciones de la finca que vamos a sembrar. En este caso le colocamos una finca extrema donde tiene más de 6 meses de sequía, que normalmente no se da, pero queríamos mirar el software. Que se inunda en época de lluvia, llueve toda la lluvia que cae en el año, en el segundo semestre, muy pocas semanas, y se inunda una semana. Que necesitamos un hábito de crecimiento erecto, que el pastoreo al cual vamos a someterlo es un pastoreo regular. Entonces miren cómo están las especies. Ya quedamos con solamente 20 especies. Y si al ejercicio le colocamos que necesitamos una sombra moderada entre 30 y 50% y que las heladas son bajas, miren lo que pasó. Solamente quedan 5 gramíneas. Panicum maximum, Brachiaria decumbens, Panicum maximum solo, el Panicum maximum inicial era un híbrido, Panicum triclocladum y braquiarias híbridos. Los demás ya no están. Si por alguna razón no consiguen semilla de esas 5 especies, entonces pueden entrar nuevamente a diferencias, buscar un rango de especies de gramíneas preseleccionadas y las sugeridas, buscar el rango, y el software les va a dar que ellos confían en 100% sobre las 5 especies, pero que también confían en otras especies con un 94%, otras especies con 90%, pero usted obviamente tiene que jugárselas con las del 100%. Si no consigue semilla, entonces me paso al 94%. Por ejemplo, aquí está Andropodon gallanus, que es la especie Carimagua. Están las botriochloas, Brachiaria brisanta, Brachiaria humidicola, que es la Brachiaria dulce, Brachiaria rusicensis, que es la que hay mucho en la zona húmeda. Y bueno, ahí están las demás, las estrellas y algunas leguminosas, tanto herbáceas como arbustivas, se las coloca ahí como una opción de trabajarlas. Pero fundamentalmente uno tiene que irse probablemente con el 100% y tratar de buscar las semillas de las especies que el software recomienda. Una de las ventajas del programa es que te da una información muy completa de la especie que se selecciona. En este caso, quise resaltar lo que el programa definió como una especie que hay que sembrar, el Panicum maximum, Guinea, India, Saboya, que como ven, el programa te da una información clara sobre la sinonimia, sobre la familia, los nombres comunes, la morfología, la descripción. También nos muestra las enfermedades y plagas que tienen y cuáles han sido los países que se ha presentado, la habilidad que tienen los animales para el consumo, qué tanta selectividad tiene, qué potencial de control de malezas presenta. Y para nosotros, desde la parte nutricional, es muy importante la información que presenta el software porque te da una información de la parte nutritiva. En este caso, por ejemplo, la digestibilidad in vitro de la materia seca del 64%, una proteína cruda del 6 al 25% dependiendo de la edad y el nitrógeno, una proteína cruda que varía en 12 semanas de crecimiento con un rango que está entre 5 y 10, unos niveles de fósforo que están entre 0,15 y 0,18, calcio entre 0,6 y 0,8 y sodio entre 0,07 y 0,12%. La palatabilidad o aceptabilidad que tiene para el pastoreo, entonces qué tanto consumo y en qué momento de la fenología de la planta se la consumen y qué especies de rumiante la prefieren. La toxicidad, si hay algún reporte de toxicidad en alguna parte del mundo. La producción de materia seca, cuántas toneladas, por ejemplo, aquí están hablando de que comúnmente se da 10 toneladas, pero puede llegar hasta 60 toneladas de materia seca por hectárea.
dependiendo de la variedad y de las condiciones de crecimiento, particularmente de los niveles de nitrógeno aplicado. Ese nitrógeno aplicado es el que nosotros a través de sistemas silvopastoriles disminuimos totalmente con leguminosas como leucaena asociada con guinea, con panicum, para que el ganadero se ahorre esa fertilización y no contaminemos, no sigamos contaminando más. En cuanto a la respuesta animal que todo el mundo busca, cuánto produce, aquí te da la información y te informa que puede llegar a ganar 0.8 kilos diarios de peso vivo, ¿sí? Y puede llegar a producir 1200 kilos por hectárea. Fundamentalmente la producción que se ha asociado con esta especie es alta y permite tener muy buenos niveles de respuesta animal tanto en producción de leche como en producción de carne.